¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Diálogo Abierto. Empezamos la semana en este lunes 24 de febrero. Dos temas principales para abordar en esta jornada. Primero, hablaremos sobre la salud del Papa Francisco. Un fin de semana en que el Vaticano había adelantado preocupación porque había agudizado sobre todo en cuanto a lo que significa la respiración y problemas renales. Sin embargo, un último pronunciamiento de la Santa Sede señala que el Papa está descansando mejor la última noche. Hablaremos justamente sobre el tema y sobre todo el procedimiento que establece la Iglesia Católica cuando enfrenta una situación tan delicada a un Santo Padre. Estaremos en contacto con el Padre Miguel Carpio, que es capellán y coordinador de Antropología y Teología. Y luego hablaremos sin duda de la noticia que diéramos el viernes último, justamente cuando se producía ese hecho, la caída del techo justamente del Real Plaza de Trujillo. Pero desde el punto de vista laboral, ¿qué va a pasar sobre todo con los trabajadores que han perdido la vida en este accidente que ha costado la vida, decíamos, de 6 personas? Esto y mucho más aquí en TV Perú y, por supuesto, en Diálogo Abierto. Tenemos un resumen informativo. Nosotros para este año podríamos tener una tasa de crecimiento del orden del 4%. Y en esa línea de acción estamos proyectando que podemos crecer hacia niveles de 4%, superando lo que va a ser la media a nivel global, que se maneja en una tasa del 3.3%. Entregamos la 6ª escuela bicentenario en el distrito de Ate, en esta zona de Huaycán. Resaltamos que este encuentro tome en cuenta que somos países vecinos y que nos unen varios elementos como es la cultura, la historia y las costumbres, que como pueblos hermanos compartimos esos sueños, pero también impulsamos para avanzar en el diálogo, en la negociación sobre los temas comunes que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos. Bien, hay una ligera mejora en el estado de salud del Papa Francisco, que, como decíamos en la presentación, presenta dolencias respiratorias, pero eso se ha agravado con deficiencias renales. Se ha conocido que el Papa solo mantiene un pulmón en buen estado porque durante su juventud se le, extrajo parte de uno de ellos. Ahí tenemos justamente imágenes del Santo Padre que muestra alguna ligera recuperación, decía el último parte médico que entregaba la Santa Sede a las 6 de la tarde, hora de Roma. Vamos a hablar sobre todo el enfoque que hay que darle a este tema, a la recuperación del Papa, pero también a cuál es el procedimiento en la Iglesia Católica que se sigue cuando un Santo Padre enfrenta una enfermedad tan preocupante como la de Monseñor Jorge Bergoglio. Vamos a conversar con el Padre Miguel Carpio, que es capellán y además coordinador del área de Antropología y Teología de la Universidad Católica Sede Sapienza. Padre Miguel Carpio, buenas noches, gracias por estar aquí en TV Perú, muy gentil. Buenas noches a cada uno de ustedes, gracias por la invitación a nuestra Universidad Católica Sede Sapiense. Efectivamente, como usted decía al inicio, han sido 11 días de bastante tensión dentro de la Iglesia Católica respecto a este problema, esta neumonía bilateral que han detectado al Papa, y justo el día de ayer esta leve y ligera insuficiencia renal, ¿no? Que, bueno, hoy, como decías también al inicio, ha comunicado la oficina de prensa de la Santa Sede que no es tan preocupante. En realidad, el día de hoy, después de 11 días de vigilia, de atención y de oraciones hacia el Santo Padre, tiene una ligera recuperación, está respirando mejor. Incluso hoy ha podido él celebrar la Eucaristía, recibir la comunión, y en la tarde se ha puesto el Papa a trabajar, ha tenido un momento de trabajo y de diálogo, porque el Papa llama constantemente al párroco de Gaza, con quien tiene una gran amistad desde el mes de octubre. Así que gracias a Dios el Papa está mejorando. Recordemos además que, como decía usted, él en su adolescencia tuvo un problema. Así es. Con un pulmón, tiene prácticamente solo un pulmón, pulmonar, sí. y además tiene 88 años.
el Papa en su último tuit que publicó el domingo ha exhortado a continuar la alegría y el apostolado a los católicos, ¿no? Lo que significa que él está consciente, que él, si bien enfrenta un problema de salud, está lúcido, y eso es importante para dirigir justamente la Santa Sede. Sí, sí, efectivamente. Mas recordemos que además no es la primera vez que el Papa está hospitalizado. En realidad es la primera vez que está hospitalizado tantos días. Son 11 Así días es. que está hospitalizado. Pero ya el año 2021 el Papa tuvo una operación, estuvo hospitalizado 9 días. Y después el 2023 estuvo hospitalizado, tuvo una operación en el abdomen, estuvo hospitalizado 10 días. Pero evidente, como usted dice, el Papa no pierde este entusiasmo y esta alegría que desde el inicio de su pontificado ha querido siempre y quiere siempre comunicar. Evidentemente para nosotros una situación así es de bastante novedad, porque el Papa cuando fue elegido, digamos que la elección del Papa Francisco no vino, como generalmente sucede, después de la muerte de un romano pontífice. El último, Juan Pablo II, cuando murió el año 2005, entonces, evidentemente, después siguieron una serie de protocolos Claro. que la Santa Sede tiene previstos. En el caso del Papa Francisco no sucedió así, ¿no? Porque el Papa Benedicto XVI, el 2013, 28 de febrero de 2013, renunció. Entonces, digamos que la elección del Papa Francisco no viene después de la muerte de un romano pontífice, sino que viene después de la renuncia del Papa Benedicto XVI. Así es, de Monseñor Ratzinger. A ver, Padre Miguel, ayer la prensa que ha llegado al Vaticano, ocurrió un rumor entre los corresponsales que han llegado al Vaticano, ¿no? El tema de la renuncia, de la eventual posible renuncia del Papa Francisco. Lo que yo tengo entendido es que ya desde hace algunos años los Santos Padres, al asumir su gestión, luego de la elección del Colegio Cardenalicio, firman una carta de renuncia ante cualquier eventualidad. No sé si políticamente, igual como los ministros que siempre dicen que tienen su renuncia lista. Pero cuéntenos un poco, por favor, háganos esa precisión, porque ayer eso corrió corrió en varias redacciones periodísticas, no solo en el Perú, sino en el mundo. Sí, evidentemente es una situación que tiene a muchas personas, digamos, con mucha tensión. En realidad no lo sabemos. Ahora, el Papa Benedicto XVI, el año 2013, digamos que como ha fundado un punto interesantísimo para comprender el papado, ¿no? Porque el papado puede haber sido comprendido como una estancia, un estado de poder, de autoridad. En cambio, Papa Benedicto XVI, renunciando el año 2013, quiere ayudar a entender que el papado está al servicio. Es decir, si un papa no tiene las capacidades físicas, lógicas, mentales, para, digamos, cargar o tener una responsabilidad como esta, puede renunciar. Es verdad que posiblemente el Papa Francisco, no lo sabemos en realidad, pero puede ser que renuncie. El Papa Francisco ya esto lo ha manifestado algunas veces públicamente, que él no tendría ninguna dificultad de presentar una renuncia. Evidentemente no lo sabemos y como ha informado la oficina de prensa del Vaticano, tiene constantemente, todos los días, una mejora en la salud. Claro, eso era una versión, pero entiendo que esta es una modificación, ¿no? Así como hizo Monseñor Ratzinger y renunció al cargo. Esta es una posibilidad que tienen ahora los santos padres, los pontífices, mejor dicho. Porque antes, me parece que hasta hace unos 30 o 40 años atrás, la única posibilidad de un cambio papal era con la muerte, no había otra salida. En realidad debo decir que siempre ha habido la posibilidad de esta renuncia del Santo Padre. Incluso dicen que Juan Pablo II tenía preparada también la carta para la renuncia. Pero Juan Pablo II no renunció porque él vio como conveniente ser un testimonio, digamos, de esperanza, de alegría, de entusiasmo, incluso en la enfermedad. Por eso tenemos estas imágenes bellísimas del Papa enfermo, pero siempre contento, siempre alegre, siempre
queriendo comunicar la alegría de la fe, como usted decía al inicio. Claro, Es una posibilidad que la han tenido muchos pontífices, ¿no? Que en algún momento la han cuestionado. correcto. No, además solo agregar a su precisión que la imagen de Juan Pablo II, que ahora es santo, ha vuelto nuevamente, ¿no? Porque hay un monumento que lo recuerda en el ingreso justamente a la clínica Gemelli. Entonces, allí ha estado la gente orando ayer por el Papa Francisco, justamente ante Juan Pablo II. Perfecto. Yo quería ir Y recordemos que para el Papa Francisco, para el cardenal Bergoglio, la imagen de Juan Pablo II es importantísima. Claro que sí. Que él ha sido, por ejemplo, quien le ha creado cardenal, hecho arzobispo de Buenos Aires. Entonces, el Papa, dentro de su ministerio petrino, tiene muy presente el pontificado del Papa Juan Pablo II, que, como todo gran polaco, era un hombre fuerte, decidido, y que nos ha testimoniado que es posible ser feliz, incluso en la enfermedad. Ahora, el mandato de 12 a casi 13 años de Monseñor Jorge Bergoglio, o sea, del Papa Francisco, aquí lo tenemos en imágenes en esa visita pastoral de 3 días, ¿no? Del 18 al 21 de enero, justamente del año 2018, si no me equivoco. A ver, ha tenido varios cambios, ¿no? Porque la Iglesia, o mejor dicho, él ha hablado, por ejemplo, de la posibilidad del divorcio, ha hablado de la homosexualidad, y ha hablado también de otros temas que eran tabú para la Iglesia en su momento. Sí, efectivamente, Papa Francisco ha como vuelto, yo no diría que hay una discontinuidad entre su pontificado y el pontificado del Papa Benedicto XVI, ¿no? Yo diría que hay una continuidad, solo que el Papa Francisco ha como resaltado los aspectos fundamentales del cristianismo, porque con los años el cristianismo, la fe, la iglesia, ha sido como vista de una manera muy rigorista, muy exclusiva, podemos decir, muy moralista, reduciendo la fe a simplemente aquellos que son buenos, digamos. En cambio, la belleza del pontificado del Papa Francisco es justamente esto de que demostrar que la misericordia de Dios abraza a todos. O sea, que Dios, como el Papa Francisco constantemente lo ha repetido, nos primerea, dice, en el amor. Es decir, nos ama a cada uno tal como somos. Y esta es una realidad y una verdad que la Iglesia siempre ha dicho, solo que el Papa genialmente lo ha acentuado, y además ha sido un punto grandísimo de apertura para muchas personas que han estado alejadas de la Iglesia, justamente por, digamos, estos prejuicios que existen contra la Iglesia, ¿no? La esperanza y la fe fueron los mensajes principales en su visita al Perú, y allí en el discurso que estábamos viendo en Madre de Dios habló justamente de esas comunidades olvidadas o que son dejados de lado, ¿no es cierto? Las comunidades, digamos, que provienen justamente de la selva. Y allí fue muy duro y enérgico en defender justamente a ellos como seres humanos. Sí, efectivamente, además que el Papa Francisco conoce muy bien la realidad latinoamericana, conoce muy bien la realidad peruana, y ha sido sorprendente, por ejemplo, ver que él ha querido iniciar la visita apostólica en el Perú el año 2018, visitando justamente a los que no son reconocidos o son, en cierto sentido, como él constantemente repite, descartados por la sociedad. Porque justamente esta es la mirada que el Papa nos quiere invitar a cada uno de nosotros, a todos los cristianos, pero a toda la sociedad. Claro, sin duda interesante. Ahora, otro tema que también recuerdo, porque lo ha hablado hace poco y el Papa ha tomado decisiones, ha sido, por ejemplo, la lucha contra los sacerdotes pederastas. Y aquí en el Perú tenemos un ejemplo de ello. Acaba justamente hace poco de emitir resoluciones que dan por terminada a un grupo de religiosos. Ahí ha tenido que, digamos, que ser muy drástico y severo en su momento. Sí, efectivamente. Debo de decir que en realidad este es una continuidad del trabajo que ya había iniciado a realizar el Papa Benedicto XVI. Ya, correcto. Papa Benedicto XVI, y cuya continuidad
el Papa Francisco ha realizado, y tiene mucha atención respecto a esto porque evidentemente la Iglesia debe de ser el lugar de acogida, de misericordia, de perdón hacia las personas, hacia los más vulnerables, hacia los pequeños, como los niños. Efectivamente, el caso o la cuestión toda de la pedofilia es algo que atenta totalmente contra aquello que es la Iglesia, y definitivamente, como usted recordaba, esta mirada del Papa sobre la persona, ¿no? Sobre esta mirada de la Iglesia sobre la persona, sobre los vulnerables, sobre los pequeños. Y efectivamente las medidas que el Papa está tomando son bastante serias, y estamos todos completamente de acuerdo con ello, ¿no? La Iglesia debe de ser una casa, un hospital de campaña, dice el Papa, ¿no? Que acoja a todos. Evidentemente debe de ser, en este sentido, digamos, tener las condiciones y los medios para poder acoger y ser testigo de esperanza para el mundo. Claro, dice usted en esta continuidad por el caso del sodalicio. Yo quería cerrar la entrevista, padre Miguel Carpio, con, a ver, ese Papa humano, ¿no? Ese Papa que está detrás de la sotana, con que vemos diario, porque él, dentro de su labor pastoral en Argentina, era un hombre, o ha sido un hombre muy bonachón, ¿no? Muy acercado a la gente, con las comunidades pobres, e inclusive un hombre seguidor del fútbol. Exactamente, sí. Creo que el Papa nos da un testimonio bellísimo de sencillez. Efectivamente, por esto él tomó el nombre del Papa Francisco, de San Francisco de Asís, que es el santo de los pobres, de los olvidados, de los descartados en la sociedad. Y sobre todo porque nos ha mostrado y nos muestra esta cercanía de Dios con nosotros, ¿no? De Dios que, siendo grande, omnipotente, se hace pequeño, humilde, se hace uno de nosotros, ¿no? Por eso invito además a todos los que nos escuchan que continuemos rezando por el Papa para su pronta mejoría. Sé además que evidentemente en los medios existe toda esta, digamos, querer presentar ahora en este momento un poco de tensión, de lucha política, de fuertes divisiones internas de la Iglesia, que evidentemente no son así, ¿no? Sino que agradecemos de verdad al Papa Francisco que es toda una invitación a volver a los orígenes del Evangelio para servir, para estar con los demás. Correcto. Bueno, gran parte del Perú, al menos la comunidad católica, ha rezado por él, porque como usted sabe, TV Perú transmite todos los domingos la misa dominical desde la Basílica Catedral. Muchísimas gracias, Padre Miguel. Un gusto conversar con usted, y seguramente nuestra próxima conversación será hablar ya sobre la continuidad del Papa Francisco ya una vez recuperado. Muy gentil. Muchísimas gracias y buenas noches a ustedes. Buenas noches. Bien, vamos a ir a una pausa y retornamos para hablar sobre un aspecto que veremos, que es el tema laboral. ¿Qué va a ocurrir con los trabajadores que han resultado afectados y fallecidos también como consecuencia del derrumbe del techo del mall o del Centro Comercial Real Plaza en Trujillo? Vamos a estar en contacto con el doctor Julio Palomino, que ya está aquí en los estudios de TV Perú. Retornamos. Bien, volvemos para hablar sobre lo ocurrido en el Centro Comercial Real Plaza de Trujillo. Hoy ya han empezado a ser sepultados los restos de los 6 fallecidos que ha dejado este accidente. Pero ¿qué va a ocurrir con los trabajadores? Porque también dentro de los fallecidos hay una trabajadora justamente que laboraba en este centro comercial. Hoy se han cerrado varios, el de Puruchuco, se ha inspeccionado el de Chorrillos, me parece que también está suspendido. Hay también el de Huancayo que se ha clausurado. ¿Qué ocurre con los trabajadores? ¿Quién los ampara? Vamos a hablar sobre el tema con el abogado laboralista, el doctor Julio Palomino. Doctor Palomino, buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por la invitación. ¿Cómo está? Un gusto volverlo a ver. Doctor, a ver, en el caso de la trabajadora que ha fallecido como consecuencia de este accidente, de este desmoronamiento del techo, ¿cuál es la situación laboral de un servidor en una situación de ese tipo? Claro, mucho se habla respecto a este hecho, ¿no? Claro. Trágico, ¿no? De acá unas condolencias a la familia
estas 6 personas que han Desde el fallecido. punto de vista de estructuras estamos hablando, pero hay otros aristas. Claro, porque todo el mundo habla pues de la responsabilidad penal, civil, administrativa, municipal, pero no estamos hablando de responsabilidad laboral también, Claro, que es porque importante. esto va a estar cerrado varios meses en Por Trujillo. supuesto. ¿Quién le va a pagar a los trabajadores? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Claro, acá no se puede ver afectado el sector trabajador, ¿no? Porque el sector ha sido contratado para cumplir una labor. Lastimosamente, la administración de Real Plaza de Trujillo no habría cumplido con los estándares de seguridad y salud. Entonces, ¿eso qué ha conllevado? A que simplemente se paralice las actividades comerciales, lógicamente que el personal no iría a trabajar, pero no puede haberse afectado, no podría haber ni siquiera una licencia sin goce de haber, ni mucho menos una suspensión perfecta. Acá el empleador va a tener que seguir pagando las remuneraciones de sus trabajadores, ¿no? Suspensión perfecta, que fue una modalidad que se, digamos, conoció durante la pandemia. Prácticamente los que no estamos metidos en el ambiente laboral lo desconocíamos. ¿No se puede aplicar esa figura? Porque, digamos, claro, la empresa va a decir no estamos en condiciones de laborar, no podemos, por tanto no tenemos utilidades y por tanto no hay la posibilidad de pagarle al trabajador. Yo creo que de repente muchos empleadores podrían asumir esa alternativa laboral, conociendo que es una situación pues, ¿no? que se ha suscitado, pero la responsabilidad directa no sería del propio empleador, en este caso es un establecimiento comercial que había fallecido una Porque trabajadora. ellos también alquilaban el local. Por supuesto, ¿no? Entonces, incluso la trabajadora que ha fallecido de este establecimiento, esta tienda por departamento, es una trabajadora que estaba ingiriendo sus alimentos, su horario de refrigerio, ¿no? Entonces también hay que entender de que estaba dentro de la jornada laboral, ¿no? Ahora, lógicamente que después de este hecho, funesto, lógicamente que la SUNAFIL de Libertad ya ha tomado cartas sobre el asunto, ¿no? Te va a verificar también el cumplimiento de ¿Qué la dice la legislación de seguridad y salud en el empleo? Bueno, acá hay una ley especial que es la 29183, ¿no? La Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Donde el fin protector, el fin primordial de esta norma es la prevención, ¿no? La prevención y la responsabilidad que debe tener cada empleador frente a sus trabajadores. Ahora, ¿qué pasa si esta trabajadora no era, digamos, de planilla, era no solamente una simple locadora? Bueno, ahí hay un tema más complicado porque normalmente acá en nuestro país todo trabajador dependiente debe estar formalmente contratado, ¿no? Debe estar en planilla y gozar con todos sus beneficios sociales, pero si es una locadora, una tercera, o de repente había un encubrimiento, que no es el caso, creo que esta trabajadora, lógicamente que peor sería la situación de repente de responsabilidad por parte del empleador, ¿no? Que está ocultando esta relación de trabajo, ¿no? Ahora, la indemnización. Anoche la empresa hablaba de que hay una indemnización, pero que todavía no la han pensado, ¿no? Y desde el punto de vista laboral, ¿cómo también hay que indemnizar la vida de una persona? Mira, ahí yo creo de que en el tema laboral la responsabilidad tiene que acreditarse primero que hay una responsabilidad del empleador, ¿no? Respecto a un hecho que podría generar un accidente como riesgo laboral y como consecuencia una muerte de un trabajador. Entonces, habría que acreditar, lógicamente, que el trabajador tiene expedito su derecho ¿para qué? Para iniciar una acción indemnizatoria, ¿no? Por daño moral como consecuencia de este accidente con muerte. Entonces, en este caso, quien debería accionar serían los familiares de un trabajador fallecido, ¿no? ¿Le corresponde indemnización de parte, digamos, de los propietarios del Real Plaza, también de su centro de labores, de la tienda por departamentos? Excelente pregunta. Yo creo que ahí... ¿Cuántas indemnizaciones tiene que recibir? A ver, primero que si es una trabajadora formal, lógicamente que se van a activar los seguros, ¿no? Seguro Vida Ley, el seguro de repente complementario de trabajo de riesgo, si es que de repente estaba incluida en esa póliza, pero creo que no porque es una persona que laboraba en un centro, una tienda por departamento, pero yo creería de que el seguro Vida Ley tiene que aplicarse, de todas maneras activarse para pagar estas remuneraciones a favor de la trabajadora fallecida, ¿no? Ahora, directamente la responsabilidad habría sido de la administradora del Real Plaza de Trujillo, ¿no? Entonces la responsabilidad directamente va contra esta empresa y habría que determinar también si esta empresa, como consecuencia de esta caída del techo del patio de comidas, también habría afectado a sus propios trabajadores, ¿no? Hay que analizar varias figuras que se pueden dar, Ricardo, en el tema netamente laboral, ¿no? Doctor Palomino, pero ahora se han venido, como yo le decía al inicio, los cierres, ¿no? Por ejemplo, el mall de Huancayo, el de Puruchuco, también en Vitarte, el de Chorrillos, que dicen que es similar, que es casi igualito al de Trujillo. Y entiendo que el de Bellavista también lo han visto esta mañana. O sea, estamos casi prácticamente... Ahora recién hay una preocupación. Se van a cerrar. Estuvieron cerrados los 13 malls del Real Plaza. ¿Quién le paga esos días al trabajador? Claro. Mira, hasta que no se inicie un procedimiento de repente de suspensión perfecta, si quisiera tomar esa alternativa el empleador, pero esto tiene que aceptarlo previamente el Ministerio de Trabajo.
Y es bien complicado que el Ministerio de Trabajo acepte de que un empleador deje de abonar las remuneraciones a favor de sus trabajadores. En el caso de la pandemia fue distinto, ¿no? Porque había una situación que no permitía que los trabajadores, ningún peruano salga a trabajar, pero en este caso cambia la figura porque yo creo que ahí habría que analizar bien si es que procedería a una suspensión perfecta. Yo creería que el empleador podría reubicar a sus trabajadores de repente en otros locales, ¿no? En otros locales. Claro, para que no se haya perjudicado el tema de su remuneración. Claro. ¿Y qué pasaría si, digamos, son trabajadores que se renueva cada mes su contrato o cada 2 meses? ¿Podrían decirle hasta aquí nomás? A ver, cuando hay un contrato modal, que es un contrato sujeto a modalidad por un tiempo definido, el empleador decide si extiende la renovación del contrato o no, porque tampoco no es obligatorio que el empleador lo extienda. Ahora, salvo que el contrato haya nacido desnaturalizado, o sea, una contratación indebida del arranque de la prestación laboral, ahí sí el trabajador, si no le renueva su contrato, podría accionar un acto de reposición o indemnización por despido arbitrario, ¿no? Correcto. ¿Hay algún seguro que beneficie al trabajador ante accidentes de este tipo? Claro, hay seguros, el seguro vía ley, ¿no? ¿Que es un seguro automático que tienen todos los trabajadores? Así es, que eso es una cobertura que se le exige al empleador responsable desde el día 1 en que comienza la prestación laboral, ¿no? Tiene que pagar a través de una aseguradora y tengo entendido que son 16 remuneraciones en caso de accidentes, ¿no? Correcto. Y hay algunos trabajadores que, digamos, que son bajo honorarios profesionales, ¿no? Bajo recibo por honorarios. En ese caso también creo que se activa algún seguro que ellos tienen que pagarlo. A ver, lo que pasa es que acá en nuestros países, Ricardo, la informalidad laboral se ha ido acrecentando desde el tiempo. Dice que el 80% de peruanos son informales, ¿no? A pesar que los datos estadísticos dicen lo contrario, el Ministerio de Trabajo dice lo contrario. Pero yo creo que cuando hay un encubrimiento de la relación laboral, ¿no? La responsabilidad es igual para el empleador, ¿no? Porque el hecho de no tenerlo en planillas o pagarle a través de recibo por honorario y el propio hecho de tener o configurarse los indicios de laboralidad ya lo hace el trabajador, ¿no? A pesar que no esté en planilla, ¿no? Y por ende le corresponden todos los derechos, ¿no? Así, laborales. Doctor Julio Palomino, se abren varias aristas luego de esta conversación y lo que vaya ocurriendo en estos días. Así que habrá más temas para seguir hablando sobre el derecho laboral. Con el mayor gusto, Ricardo. Muchísimas gracias. Cuídate. Muy amable el doctor Julio Palomino. Pero no se muevan de la sintonía de TV Perú porque ya está Carola Román para traer las noticias al cierre y conocer lo último antes de ir a descansar. Muy buenas noches.